Señor, lo necesario, Señor, y sobreabundancia. Y también le pido por su iglesia, Padre, que sea usted bendiciendo a su pueblo, bendiciendo a su iglesia, Padre, en el nombre de Jesucristo, que todo lo que toquen sea prosperado, que todo lo que toquen sea multiplicado, Señor. Declaramos, Padre bendito, que su pueblo vive, Padre bendito, en una armonía, Padre, y Padre Santo de la gloria, Señor, y que todo sea suplido, Padre. Una palabra, Señor, de prosperidad sobre su iglesia, sobre su pueblo, Padre, de multiplicación, Señor, en el nombre de Jesucristo le pidemos que sea usted, Padre, abriendo los cielos, Señor, abriendo los cielos a favor de su pueblo, Padre. Que bendición, Padre, descienda de lo alto, Padre, en el nombre de Jesucristo, y reprenda al devorador, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor y reciba la bendición de Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Así, hermano, puede sentarse un momento. Acuérdense que hay que seguir orando por los enfermos, amén. Tenemos varias, mi sobrina también está enferma, muchos hermanos, mucha gente que ha enfermado, y pues es triste, amén. Es triste, pero es la realidad, es la realidad. Pero hermano, la iglesia tiene el privilegio, porque es un privilegio orar, es un privilegio, que usted pueda orar por alguien más. Es un privilegio. Amén. Entonces, tenemos ese privilegio, hermano, de orar hasta por los desconocidos que no conocemos. Amén. A veces miramos, hermano, en la televisión cosas que nos conmueven. De personas que están pasando unas necesidades, hermano, que uno dice, Señor, está tremenda la cosa, pero nadie puede hacer nada. Solamente el Dios del cielo. Amén. Solamente Él. Le voy a pedir a Junior que me traiga para poner el pizarrón aquí arriba. En lo que nosotros vamos a buscar Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro. Hoy traemos una clase de enseñanza, hermano, que queremos aprender todos juntos. Es necesario que uno todo el tiempo esté aprendiendo de la palabra de Dios. Amén. Porque eso es lo que nos mantiene, hermano, en lo que son las cosas de Dios. A veces decía el apóstol Pablo, yo no me canso de repetirle las cosas, amén, pero porque sabía que lo que le repetía a ellos les beneficiaba. O sea, no lo hacía por los perjudicarlos, sino porque era un beneficio para ellos. Porque uno, hermano, tiene uno que a veces se le repitan las cosas porque uno a veces se lo olvida. Amén. Entonces, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. En lo que viene el Junior con nuestra pizarrón. Vamos hoy a esforzarnos lo más que podamos para traer esta enseñanza. Amén. ¿Lo tenemos? Póngase sobre sus pies y vamos a leerlo en lo que los hermanos, aquí pónganlo más arriba. En lo que los hermanos preparan esto, nosotros leemos. Amén. Todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjese, vamos a leerlo de nuevo. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, le pidemos que sea usted, Padre Santo de la gloria, que su Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo, Señor, sea moviéndose, Padre, sea iluminándonos, sea enseñándonos, Padre bendito de la gloria, la revelación de su palabra, los misterios de su palabra, Señor, y que podamos entender y crecer, Padre bendito, y madurar, Padre, por medio de su palabra, Señor, y que sea usted, Padre, nuestro maestro en este día. Lo invitamos, Espíritu Santo, que usted sea nuestro maestro en este día, que usted nos enseñe, que usted nos hable, que usted nos dirija, que usted, Padre bendito, nos guíe a toda justicia y a toda verdad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, y a toda oposición, Padre. Todo no tiene parte ni suerte en este lugar, ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo. Toda oposición, Padre, todo lo que no es suyo, Señor, lo llevamos cautivo. Lo llevamos cautivo, Señor, al conocimiento de su palabra y a la mente de Cristo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Diga amén y den un aplauso al Señor y se puede sentar. Ahí tengo unos marcadores. Aleluya. Mire, hermano. Queremos entender hoy y queremos hablar algo que todos lo sabemos. Amén. Pero puede sentarse. Pero es bueno recordar y estudiar todos juntos. Y quiero hablar, hermano, hoy sobre la Trinidad. Amén. La bendita Trinidad. Amén. Muchos hermanos de nosotros hemos escuchado la Trinidad, se nos ha enseñado, la sabemos,
esos puntos, pero hoy quiero tocar varios puntos, hermano, para que aprendamos juntos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, habla de un plan divino. Óigame, un plan divino. Fíjese, si lo miramos desde este punto de vista como un plan, dice, elegidos según la presencia de Dios. ¿Quién los eligió? Dios. El primer punto. Segundo, el Dios Padre. Ese es el primero. El segundo, en santificación del Espíritu. ¿Quién los santifica? El Espíritu. Entonces, ¿quién los eligió? Dios. ¿Quién los santifica? El Espíritu. Ahora, ¿quién los salva? Y dice, para ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz son multiplicados. ¿Se da cuenta que ahí está la Trinidad? Amén. ¿Se da cuenta que ahí está el plan perfecto de Dios para nuestra salvación? Amén. Amén. Hermano, hay mucha gente que se da tanta vuelta y tantas cosas, hermano, si la palabra es tan sencilla. Están las tres personas, hermano, ahí tomando su lugar como deben de ser. Porque acuérdense que Dios es uno. Y no hay pleitos, hermano. O sea, hermano, cuando nosotros hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ninguno quiere ser mayor. Ellos son uno. Y además no hay ninguno mayor que otro. Son uno. Entonces, aquí nos describe, hermano, el plan divino de Dios. Fíjese qué plan tan perfecto para usted, para mí. Primero Dios nos escogió. Después el Espíritu nos está santificando. Y tercero, somos rociados con la sangre de Dios para salvación. Amén. Den un aplauso a Dios. Fíjese que este versículo, Primera de Pedro, lo voy a apuntar aquí para que usted lo recuerde. Primera de Pedro era capítulo 1, ¿verdad? Versículo 2. Okay. Porque ese versículo es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque, hermano, tenemos que entender una cosa, de que los tres hacen una obra redentora. Amén. Los tres forman una obra redentora. Y yo le quiero hablar en esta tarde, hermano, en esta noche, de algo bien importante. De algo bien importante. Que por mucho tiempo, hermano, a veces nosotros descuidamos, y es la presencia del Espíritu. Y quiero decirle, hermano, que sin presencia del Espíritu y sin el Espíritu no se lleva a cabo nada del plan de Dios. Amén. Amén. Entonces, no podemos, óigame bien, no podemos nosotros decir que fuimos elegidos, amén, para ser salvos sin que el Espíritu no nos santifique. Amén. O sea, fuimos escogidos para que el Espíritu nos santifique, para que seamos salvos. Amén. Entonces yo le quiero hablar, hermano, hoy de una relación con el Espíritu. Amén. Porque nosotros, hermano, tenemos a veces tantas costumbres y hermano, a veces el Espíritu quiere ser nuestro amigo. Porque Él fue el que fue enviado a santificarnos, a guiarnos, a prepararnos. Pero cuando nosotros, hermano, fíjese que hay veces que el Espíritu, si yo le pregunto a usted lo dirige el Espíritu, usted va a decir, a lo mejor ni sabe. Amén. Pero el Espíritu siempre nos dirige. ¿Por qué está usted aquí sentado? El Espíritu lo trajo. ¿Para qué? Para ser santificado, para que usted aprenda, para que usted se prepare para la salvación que ya fue dada. Entonces, hermano, fíjese, vamos a entrar ahora sí. En 1 de Pedro 1:2 dice así. Está hablando. Ahora, mire, en la Trinidad, hermano, que hablamos mucho sobre la Trinidad. A veces nosotros no entendemos, hermano, pero yo se lo voy a explicar de una forma bien sencilla. Óigame bien. En el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Hasta le voy a dar clases de escuela hoy. Miren. Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén. ¿Lo tenemos? Génesis está hasta 3. Ok, fíjense lo que dice. En el principio. Voy a poner aquí. Escucha, nada más para que no andes perdiéndote. Principio. Creó. Sí. Creó Dios. Los cielos y la tierra. Dígamelo para escribirlo. Sí, los cielos y la tierra. Amén. Y la tierra estaba desordenada. No, hasta ahí. No, Okay. Miren, nada más eso. fíjese qué es. Porque a veces nosotros, cuando queremos hablar de la Trinidad, o qué es la importancia, tenemos que entender una cosa. Yo no sé cuántos fueron a la escuela. No todos tuvimos el privilegio. Amén. Pero
perdí la primaria. ¿Se acuerdan de cuando estábamos en primaria? Sí. Bueno, fíjese, cuando se nos enseñó a leer, oigan, cuando se nos enseñó a leer, se nos habló de sujeto, verbo y oración. 3 cosas. ¿Qué era la oración? En el principio Dios creó los cielos. Esa es una oración. Amén. Pero ahí hay un sujeto y un verbo. Amén. ¿Ok? Amén. Ahora, si vamos a los principios de nuestra enseñanza en la escuela, ¿quién es el verbo aquí? Jesucristo, Dios. Fíjese, ¿quién es el verbo? Quiero que vaya conmigo a Juan. Juan. Uno quédese ahí porque vamos a estar leyendo. El sujeto es... Ahora, fíjese. Es que es tan importante, iglesia, que a veces nosotros no entendemos. Miren, en primera de Juan dice, en el principio era el verbo. Amén. Amén. Ahora, fíjese. ¿Cuál es el verbo aquí? Dios. No. No, ¿Cuál es el verbo, hermano? en el principio No. No. creó Dios. Creó. Creó. El verbo es creó. El sujeto es Dios. Exacto, el que está hablando. Amén. Entonces, ahora fíjese en Juan. En Juan dice, en el principio era el verbo. Ahora fíjese lo que dice. Y el verbo era Dios. Amén. Amén. Está primero el verbo, creó. Ahora, ¿quién fue el que creó todo? Dios. Dios. El libro de Juan dice que Él creó todas las cosas. Amén. Ahora, aquí ya entendemos, hermano, que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ahora, si este es el verbo y este es el sujeto, que es el personaje, para no llamarle sujeto porque es Dios, amén. Lo hacemos con respeto, pero estamos enseñando, dando un ejemplo. Si este es el sujeto o el personaje, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Sujeto, verbo. Porque son 3. Amén. Si usted se da cuenta, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía. Oiga, Amén. se movía. Sobre las aguas. Se movía. Entonces, Dios, el verbo creó, y estaba Dios, los cielos y la tierra. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo. Esto es lo que tenemos que entender, iglesia, que los planes de Dios, Dios los planea. El verbo es la palabra, pero el que lo lleva a cabo es el Espíritu. Tiene que entender eso, porque si usted no entiende el orden divino de Dios, es por eso que a veces no recibimos nuestras peticiones, nuestras oraciones, porque estamos viendo las cosas mal. Amén. Entonces El Espíritu Santo es el que lleva a cabo el plan divino de Dios, y se lo voy a enseñar más adelante en otra cosa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, esta es la oración completa. Entonces, ¿el Espíritu es los cielos o la tierra? el Espíritu es el que hizo los cielos y la tierra. Ese sería el predicado. entonces. El predicador. Exactamente. El complemento de lo que salió del pensamiento de Dios, para que me entienda. En el principio, Dios pensó, antes de hacer todo, Él pensó hacer los cielos y la tierra, pero después Él soltó la voz. Amén. Que era el verbo, que era el que creó. Que creó. Dios. Estaba Dios. Sujeto Amén. predicado. Entonces ahí están los 3, hermano. Hablando de la creación divina de Dios. Amén. Por eso, mire, le voy a decir una cosa. El plan divino de Dios es tan tremendo, porque eso, si hacemos una oración de escuela, podríamos poner como, ¿qué podemos poner? Juan juega con la pelota en la tarde. Entonces, ¿quién es el sujeto ahí? Juan. Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo? Jugar. Es el verbo. Es el verbo. Amén. ¿Y qué es lo demás, la oración? La pelota se... Jugando. O sea, el hecho de que está haciendo todo eso. Jugando. Bueno, entonces, ¿sí miraron ahí? Amén. ¿Sí lo entendiste, Yuri? A ver, no mucho. En el principio Y el Señor El creó. verbo. El verbo. creó, es el El verbo. verbo. Es el verbo. Y aquí está el Padre. Ahí está el Padre. Es el Y los sujeto. cielos y la tierra
fueron hechos por el Espíritu. Por el Espíritu. Ajá. Entonces ahí están los tres. En los tres creo. En la creación de Dios. Es Dios, y el otro sujeto es el Verbo, sujeto y predicado. Es que así se llama en lo secular, o sea, en la escuela. Este viene siendo el sujeto, este viene siendo el verbo. Sí, sí. Y este viene siendo el complemento de la oración. El predicado. O sea que el Espíritu Santo viene a cumplir La predicación. todo. Exacto. Todo lo que el verbo hizo. Amén. El verbo, Y esto nos da un entendimiento de esto. porque el verbo hizo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, el verbo es el Señor Jesucristo. Ahora mire, esto le da un entendimiento así. Mm. Todo lo que sale, óigame bien, la predicación, la predicación, todo es palabra de Dios. Entonces, lo que usted habla, usted puede pararse enfrente de un endemoniado y puede hablar de Biblia, le puede decir tantas cosas. Pero si no está el verbo, no va a pasar nada. Y si no está el Espíritu, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Porque usted se puede saber toda la palabra. Se la puede saber de arriba para abajo. Hay brujos que se saben toda la palabra, hasta santinistas se saben toda la palabra. Pero no tienen el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu es lo que complementa la palabra de Dios. La palabra de Amén. Dios. Amén. Por eso es que en nuestra vida y en su vida, ¿a cuántos aquí le han dado una palabra? Levante su mano. Ok. Si Dios le ha dado una palabra a usted, para que se cumpla, necesita el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque por eso dice el versículo 12 en Génesis, mire lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, no estaba arreglada. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Estaba haciendo creando lo que Dios había dicho que se tenía que crear. O sea, ya había salido el verbo, la palabra había salido. Pero cuando salió la palabra, vino el Espíritu Santo también, unidos, a crear lo que Dios había dicho que se hiciera. Amén. Entonces, en nuestra manera como cristianos, como iglesia, tenemos que entender que es tan importante, iglesia, que nosotros como cristianos empecemos a tener una relación con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Es que a veces nosotros pensamos, hermano, que... Tráeme una garra para desborrar. Que a veces pensamos que el Padre es superior. Y a veces pensamos que Jesús es superior. Y a veces pensamos que el Espíritu es superior. Pero en el Señor, hermano, no hay superior. En el Señor los tres son uno. Los tres son Sí, uno. y ahorita vamos a ver más textos bíblicos. Quiero yo que vayamos aprendiendo esto. Ahora, Amén. fíjese. Vamos entonces así. A ver dónde vamos primero. Mateo 28, 19. ¿Qué? Mateo 28, 19. Ahí está. Amén. Es un versículo, hermano, conocido por todos nosotros. 19. Y 28, 19. sí, Mateo 28, 19. Dice así, óigame bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, Amén. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Oiga, bautizándolos en el nombre del Padre, El Hijo, Y del Hijo y y del Padre. Espíritu Santo. Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hijo. La Trinidad. y Espíritu. Ahí está. Ahí está. ¿Ah? ¿Sí lo mira? Amén. Ok. Así como usted lo mira que está escrito allí, que están los tres al mismo nivel, así es que están los tres. Si, yo no le puedo poner al Padre aquí, y al Hijo aquí, y al Espíritu Santo aquí. ¿Amén? Ahora, ¿dónde se diferencia? En cómo nosotros, cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta, hermano, qué es lo que Dios hace, en qué etapa de la vida actúa el Padre, qué etapa de la vida actúa el Hijo, y qué etapa de la vida actúa el Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta de la Trinidad. Por eso es de que hablamos de una Trinidad, no porque haya tres dioses, sino porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo, sí. Hablamos de que en un área de su vida, hermano, usted no conocía a Cristo, ¿verdad que no? No, todos pasamos por Pero ahí. Dios lo escogió. Amén. Y después usted conoció a Cristo. Amén. Y después de que usted conoció a Cristo, fue sellado con
y están con usted los tres. Y la Biblia misma lo enseña, que los tres moran en nosotros. Amén. Moran en nosotros, son parte de nosotros. Ahora vamos a seguir leyendo. Hermano Marco, búsqueme Lucas 1:35. Hermana Sandra, Mateo capítulo 3, versículos 16, 17. Lo voy a dar despacio para que se lo recuerden. Anaí, Hechos 10:38. Junior, Lucas 10:21. Hermano Jorge, Juan 3:34. Delfina, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Hermana María, busque segunda de Corintios 13:14. Vamos a ir leyendo estos textos y pues vamos a ir encajando donde van a ir cayendo. Amén. Donde van a ir cayendo. Ok, les doy tiempo. ¿Quién tiene el primer versículo? Amén. A ver, léalo. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. Ok. Ahora, fíjense lo que dice la palabra, pongan mucha atención. Dice la palabra, es cuando el Señor Jesucristo iba a nacer. Y el ángel vino a María y le dijo: mira, vas a tener un hijo. Amén. Te va a cubrir, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a cubrir la mano de Dios y vas a quedar embarazada. Amén. Y dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Pero en el Evangelio dice que el que engendró a Jesús fue el Espíritu. Amén. Entonces, ¿por qué? Si fue el Espíritu, aquí está, mire, el que engendró a Jesús, porque es hijo del Padre. ¿Sí me entiende? Porque el Espíritu es el Padre. O sea, es lo mismo, ¿sí me entiende? Los tres. O sea, Sí. por eso, hermano, cuando entendemos la Biblia nos damos cuenta que fue engendrado por el Espíritu Santo. Ajá. Amén. Representando al Padre. Fue engendrado por el Espíritu Santo. Ajá. Entonces, óigame bien. Se queda claro, hermano, porque, mire, es que tenemos que entender las cosas, porque si nosotros no entendemos lo que es esto, óigame bien, hay mucha gente que ha caído en errores doctrinales, donde agarran, ahí tenemos a los testigos de Jehová, tenemos a otros que solamente Jesús, Monstruos. Ajá. y tenemos a otros que solamente puro movimiento del Espíritu. Ujú. Pero cuando nosotros tenemos una sana doctrina, tenemos que entender, hermano, que los tres son uno. Son uno. Y que los tres son importantes para nuestra vida. Amén. Dilo. Entonces, cuando vino el Hijo a la tierra, entonces bajó del cielo y se quedó en No. Bueno, ahora, óyeme una cosa. Lo que pasa es esto. El Hijo ya había sido criado. Sí. Es que, hermano, cuando hablamos nosotros, ¿por qué el Hijo había sido creado? Porque el Hijo es eterno. Es eterno. O sea, él nunca fue, o sea, él no fue creado. Él es eterno. Él estaba, por eso hablamos de la unidad. El Hijo nunca ha sido creado. El Hijo siempre ha sido parte del Padre. Amén. Y el Espíritu Santo también. Amén. Entonces, ¿cómo vino a nacer? ¿Cómo vino a nacer? El Espíritu Santo lo vino a traer. Amén. ¿Sí me entiende? El Espíritu Santo lo vino a traer a la tierra. A la tierra, sí. Que es el mismo Dios. ¿De dónde lo Es el agarró? mismo Dios. ¿De dónde trajo el Espíritu Santo al Hijo? De la sustancia de Dios, del mismo Dios. Fíjese, hermano, cuando nosotros estudiamos esto, por eso es de que Dios es tan grande, hermano. Dios es tan poderoso. ¿De dónde? El Espíritu Santo dice que lo engendró. Pero ¿de dónde lo trajo? Lo trajo del Padre. Del Padre. Todo viene del Padre. Miren qué tremendo. Pregunta. A ver, díganos. Hermano, el día de que uno esté frente al Señor, ¿van a haber tres personajes o un solo? No, ahorita vamos a entrar a eso. Ahora, mire, ahorita vamos a leer esos textos. Porque hay una cosa. Y esto, ahorita que yo se lo diga, le va a quedar y decir, ¿cómo? A Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Quién es Dios entonces? Amén. ¿Quién es Dios? Si dice que al Hijo lo miraron aquí en la tierra.
Y al Espíritu Santo se ha dejado ver en el libro de Ezequiel. Y hasta incluso gente ha tenido revelaciones con el Espíritu como un personaje, o sea, como un ser divino. Pero al Padre, o sea, a Dios, nadie lo ha visto jamás. Vamos a verlo, mire, ahorita vamos para allá. Siga, van a ir entrando los textos así como vamos a ir. Ahorita le vamos a contestar eso con la Tengo palabra. segunda de Corintios. Espéreme, ahorita llego con usted. Segunda de Corintios 13, 14. Pero todavía no, hermana, espéreme. Ok. Al que sigue, ¿quién sigue? Mateo dijo 3. 3, 16, 17. Ajá. Dice, Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén. Ahora, fíjese, ahí es donde usted dice, bueno, ahí hay 3 personas. Amén. Si usted dice, fíjese lo que dice la palabra. Dice que cuando Jesús, ¿quién era? El Hijo. Amén. Se fue a bautizar. Cuando se fue a bautizar, se abrieron los cielos. Y del cielo se oyó una voz, que es el Padre. Y descendió una paloma, que es el Espíritu. Entonces, hermano, si no tenemos cuidado nosotros de interpretar eso, podemos interpretar 3 dioses. ¿Entienden? Podemos decir, bueno, pero aquí se lo voy a pintar yo. Ahora, ¿de qué forma nosotros podemos explicar eso? Ok, mire. No pintes. Mire, Dios no tiene principio ni tiene fin. Amén. Es el alfa y el omega. Él nunca empezó ni nunca va a terminar. Aquí la corre porque tiene que estar. Usted, pero agarra la idea, ¿verdad? Sí, Él no tiene un principio. Si él hubiera tenido un principio, hubiera empezado aquí y hubiera terminado por acá, así. sí. Pero no, él no tiene principio ni tiene fin. Cualquiera que lo busque no le va a encontrar. Por eso el alfa y el omega es Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Los 3 no tienen principio. No tienen principio. Nunca fueron creados, son uno. Entonces, esto representa ¿cómo le dijéramos? Esto representa la infinidad de Dios, para que me entiendan. O sea, la infinidad, porque Dios es infinito. Amén. O sea, no, infinito quiere decir que no tiene fin. Amén. Y si no tiene fin, no tiene principio. Entonces, esto representa la infinidad de Dios. Amén. Ahora, esto que usted está viendo aquí, le voy a decir una cosa para que me entienda. Dentro de esta infinidad de Dios, cabe todas las galaxias, todo el mundo, todo lo que usted pueda ver, cabe aquí adentro. Vamos a poner que aquí está todo lo criado. Amén. Vamos a poner que aquí está el mundo, la luna, el sol, todas las estrellas, todas las galaxias, todo lo que el hombre hasta ahorita puedo ver. Está aquí adentro de la infinidad de Dios. Amén. Entonces, vamos a poner que aquí está la tierra. Entonces, el Hijo viene aquí. El Hijo. Esto no me gustó porque ya no sirve. El Hijo. Ahí está. Viene a bautizarse. Arriba se oye una voz del Padre. Ahí está. Y el Espíritu Santo desciende. Ahí está. Ok. ¿Cómo explicamos que hay 3? Porque no hay 3, hay uno solamente. Hay uno solamente. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, para que me entiendan, el Padre no tenía que dejar este lugar para estar acá. ¿Sí me entienden? Porque es infinito. Nosotros sí. Yo no puedo estar en 3 lugares al mismo tiempo. Nadie, ni el diablo tampoco. Es uno de los atributos de Dios, que Dios podía estar acá y podía estar aquí, sin tener que dividirse. Esto, hermano, hay gente que a veces es difícil entender, hermano. A veces decimos, pero ¿cómo? Esa es la grandeza de Dios. Eso es la grandeza de Dios. Dios no tiene que... Dios estaba en el cielo mirando al Hijo, oigan, que se estaba bautizando. Y mandando la promesa de su Espíritu Santo. Amén. Pero no era necesario que Dios dejara el cielo y venir. Y se lo voy a decir por qué.
Porque aunque Dios quisiera, oígame, aunque Dios, que nadie lo ha visto, quisiera descender, no cabe en este lugar. Amén. No cabe. Dígalo. O sea, en la cronología espiritual, por eso dice, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Y Ahí está. lo está. Aquí está enseñándolo. Yeah. Su omnipresencia. Eso es lo que la gente no puede entender. Por eso quiere, la omnipresencia de Dios quiere decir que Él estaba arriba. Fue la voz. Él estaba bautizándose y Él estaba descendiendo. Es la Amén. omnipresencia de Dios. Puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Y el ejemplo lo tiene usted. Yo y usted somos ejemplos de la omnipresencia de Dios. Porque usted tiene el Espíritu Santo y está allá sentado. Y yo tengo el Espíritu Santo y estoy aquí. Usted tiene el Espíritu Santo y está allá. ¿Cuántos Espíritus Santos hay? Uno. Uno. Entonces todos tenemos un Espíritu. Un espíritu. Amén. O sea, que aquí está la omnipresencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede estar en usted y en mí, entonces al mismo tiempo, sin dejar de ser uno. Ahora sí lo está entendiendo, la Trinidad de Dios. Yeah. Sin dejar de ser Sin dejar de ser uno. de ser uno. Eso es lo que a veces a nosotros, hermano, nos cuesta. quema el coco y decimos, pero ¿cómo, Señor? Si tú, pero Estás en es que a todo. veces nosotros queremos limitar a Dios. Queremos limitar a Dios a nuestro entendimiento, hermano. Dígalo. Como los ejemplos en la Biblia que dice de que hay a veces siervos en el mismo espíritu, es porque el Espíritu Santo les dice lo mismo, porque como es uno, puede ser que dos personas están pensando lo mismo, lo que Dios quiere. Es que el Espíritu Santo lo hizo con Cornelio y lo hizo con Pedro. Amén. En el mismo tiempo que el Espíritu Santo estaba hablando con Cornelio, estaba hablando con Pedro. Y le dijo, Pedro, ve a la casa de Cornelio. Y luego le dijo a Cornelio, manda a alguien a traer a Pedro. O sea, estaba poniendo de acuerdo un plan. Amén. Ahora, ahí es donde hablamos nosotros del plan que, o sea, el Espíritu Santo está en la tierra para cumplir el plan divino de Dios en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Amén. Entonces, eso que usted miró con Cornelio y con Pedro, era hermano, era lo que el Señor, el Padre, había decidido hacer. Salvar a los gentiles. Amén. Salvar a los gentiles. Ya estaba la promesa de antes. Ya había una profecía que el pueblo de Israel se iba a endurecer para que entraran los gentiles. Amén. Ya había salido, ya el Padre lo había pensado y la palabra, el verbo ya había salido. Ya Y estaba. entonces el Espíritu Santo le estaba dando cumplimiento a esa profecía. Amén. Oigan, le estaba dando, por eso, hermano, es tan importante que entendamos. Sí. Porque vienen tiempos, fíjame, vienen tiempos donde tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque le voy a decir por qué. Los tiempos son difíciles. Y solamente alguien nos tiene que dirigir. Amén. Porque si no encontramos quién nos dirija y no aprendemos a ser dirigidos, oiga, es donde dice la palabra, hermano, que el amor de muchos se va a enfriar. De muchos. Se ve, se está mirando. ¿Por qué? Porque no están dejando que el Espíritu cumpla los planes del Padre. Mire, dígalo, hermano. O sea, ya se había hecho, pero se llegó el momento que se cumpliese. Amén. Yeah. Ahora, fíjese una cosa. Tenemos que estar nosotros, ahí vamos, amén. Sí está entendiendo, amén. Sí. Ahí vamos, poco a poco nos esforzamos porque no somos maestros. Pero el Espíritu Santo es maestro. Bueno, ¿a quién se quedó? ¿Con qué versículo vamos? En el de Mateo. Ah, 3:16. Mateo 3:16. Ajá. No, ese fue el que leímos. El que leímos. Bueno, el que sigue es Hechos 10:38. ¿Quién lo tiene? Oh, amén. Léalo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Mire. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos, ¿qué te dije, no? 10:38. 38. Ahora, aquí vemos, hermano. Todavía no lo encuentro.
como Dios, el Padre, amén, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí está otro verso que habla de la Trinidad. O sea, del plan de Dios. O sea, como Dios, hablando del Padre, ungió con el Espíritu Santo, hablando del Espíritu Santo, ¿a quién? Al Hijo. Al Hijo. ¿Para qué? Para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios. Por eso el Señor entró a la sinagoga y dijo, dice, me ungió Dios. Amén. Ahora fíjese, esa palabra la había dicho Isaías. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Isaías dijo que él habló sobre la entrada de Cristo. Era una profecía que se había dado. Y el Señor Jesucristo abrió el rollo cuando estaba en la sinagoga. Dijo, me ungió Dios. Y el Espíritu Santo está sobre mí. O sea, ¿qué les digo? Que el Espíritu Santo vino a cumplir la profecía de Isaías en la vida de Jesús. Amén. Porque había salido de la mente de Dios, o sea, del pensamiento de Dios, del plan de Dios. Había salido que Cristo iba a venir y tenía que el Espíritu Santo ungirlo. Amén. Por eso yo les digo una cosa, iglesia, que nosotros a veces como cristianos se nos olvida tanto que necesitamos al Espíritu. Y a veces, hermano, se nos olvida tanto que si Jesús fue ungido por el Espíritu, hermano, ¿cuánto más nosotros no necesitamos ser ungidos? Imagínense, Jesucristo era Dios. Amén. Sí. ¿Por qué lo hizo? Para cumplir el plan divino de Dios y para mostrarnos que Jesucristo, Él no quiso hacerse grande. Jesucristo era Dios, de hecho yo no necesito que el Espíritu Santo me unja, ¿verdad? Claro, Pero ¿por qué? Se tenía que cumplir el plan divino de Dios. Dios. Y para mostrarnos que son uno, como en el libro de Juan dice, yo y el Padre somos uno. Muéstranos al Padre. Dice, ¿no me has visto todo el tiempo? ¿No me has visto que ando contigo? Yo y el Padre somos uno. ¿Cómo quieres que te muestre el Padre si aquí estoy parado? Imagínate. Imagínese, qué tremendo, hermano, cuando a veces miramos la Escritura como es verdaderamente. Fíjese este texto tan precioso que es, y dice así, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanidades a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y se da cuenta, hermano, que a veces nosotros cuando leemos la Biblia así nomás a la carrera decimos, no, Jesús andaba sanando. El que andaba sanando era el Espíritu. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Jesús andaba sanando, pero por la ayuda del Espíritu Santo que lo había ungido. Era una unidad. Amén. Andaban los tres. Exacto. Pero sí se da cuenta, hermano, que a veces nosotros no le damos la importancia al Espíritu como debe de ser. Como debe de ser, sí. Y la palabra dice, mismo Jesucristo, y fíjese, hay otra cosa, dijo, no los dejaré huérfanos. Y con el Espíritu Santo. Dijo, mandaré la promesa. Ahora, ¿por qué dijo no los dejaré huérfanos? Si el Espíritu Santo vino, entonces el Espíritu Santo venía como nuestro Padre. Entonces, ¿cómo tenemos que decir? Con el poder del Espíritu Santo. No. Es que por eso estamos estudiando, porque tiene que haber un orden. O sea, mire, el Padre es el que el Padre es el que derrama bendición. El Padre es el que crea. El Padre es el que tiene el plan perfecto. Sí. Pero está el nombre de Jesús. Sí. El Espíritu Santo es para que nos ayude a pedirle a Dios. Amén. Okay. Para orar. Para orar, sí. Para poder agradar al Padre. O sea, el Espíritu Santo fue algo que se nos dio a nosotros. Así como Jesús. Sí. Fíjese lo que el Espíritu hizo en Jesús. Que Él andaba haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Eso es lo que el Espíritu viene a hacer en nuestra vida. Amén. Cuando nosotros oramos, le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero ¿quién es el que nos ayuda a orar? El Espíritu. El Espíritu. Entonces, tenemos que buscarlo porque es... Dímelo. Pero pedimos en el nombre de Jesús porque como Él era el que se murió por nosotros. Porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Amén. De los que están en la tierra, de los que están en el cielo y debajo de la tierra. Pero no del Padre ni del Espíritu. Es que como No más de las creaciones. Claro. O sea, ellos son uno. Exacto. Son uno. Dígalo, hermana María. Sí, es que como había dicho, ¿verdad? Que hacíamos a un lado al Espíritu Santo. Pero es que lo que pasa es de que tenemos que conocer al Espíritu. Mire, el Espíritu lo que quiere que seamos, que sea un amigo de nosotros. Para eso fue enviado. Para que usted lo
le voy a decir esta palabra, soy un poco dura, pero para que usted lo use. Sí. Pero no como una cosa, sino para que usted lo use para beneficio de su espíritu suyo, de su alma. De mi alma. Sí. Amén. Para eso el Espíritu Santo está con usted. Ahora, usted dice, mire, es que a veces cuando no entendemos las cosas, es por eso que usted a veces, mire, le voy a contar algo. Usted puede ir a un lugar, ya se me está yendo el tiempo y me queda mucho. Mire, usted puede ir a un lugar y se puede sentar, vamos a decir, a un restaurante. Y usted puede estar sentado y ordena su comida, pero de repente usted empieza a sentir como incomodidad. Entonces dice, ¿por qué me siento incómodo? Y voltea para allá usted y mira que en aquella mesa está una familia, pero tienen en su mesa unas cervezas. Están en un restaurante, no una barra. ¿No? Pero eso se acostumbra en más de esos lugares como el Ondiporro y todos esos lugares. Y usted mira para allá y están otros también tomando y mira para acá y se da cuenta que usted no pertenece ahí. Pero no es usted, el espíritu que está dentro de usted se incomoda. Sí, se incomoda. Dice, yo no pertenezco a este lugar. Muévete. Hermano, eso es cuando, y a veces cuando no entendemos nosotros, si no conocemos al espíritu, lo contristamos. Amén. Y lo callamos. Porque algo tiene el espíritu, que el espíritu, hermano, no vino a forzarnos. El espíritu vino a guiarnos. ¿Saben lo que es guiar? Sí. Guiar es que Él va adelante y usted va siguiendo. Pero el día que Él no quiere entrar y usted entra solo. Entra solo. Sí. O sea, el Espíritu Santo está ahí, iglesia. Usted lo contrista, lo apaga porque lo puede apagar, hasta lo puede callar, hasta lo puede engañar y le puede mentir. Aunque no se le puede mentir, ¿verdad? Pero hay gente como los que mentieron a Pedro. ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? O sea, miren, es tan importante, iglesia. Dime. Y si pasa eso, de que contristes el espíritu, ¿cómo lo puedes contentar? Hay que pedir perdón al Espíritu. Hay que pedirle perdón porque lo contristaste. Y hay que... Como teniendo un amigo que dice sentir mal. Exacto. Sí se da cuenta, hermano, que a veces también por eso mucha gente no cambia. No cambiamos a veces porque pensamos que son... Mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que dice, espera, dilo al final, que luego se te olvida. No, pues como de lo que dice Ana, pero no es tan fácil a que uno lo contente, ¿verdad? Porque pues cuando él se retira de uno, se retira por un tiempo hasta cuando ya pues uno le sigue pidiendo perdón al Bueno, espíritu. Aquí también depende cómo lo ofendimos. Porque si, hermano, si lo ofendimos, claro que el espíritu se contrista y se aparta. Pero cuando es como por ejemplo ese ejemplo del restaurante, pues uno le pide perdón y el Espíritu Santo ahí está. Amén. Pero ya, claro que si una persona cae en adulterio, fornicación, eso es muy diferente. Ya el Espíritu Santo se contrista más fuerte. Ahora, fíjese que todo eso nos ayuda para entender, porque a veces nosotros decimos, y porque yo he platicado con gente, le digo, y dicen, es que yo no sé escuchar la voz de Dios. Es que sí la tiene ahí, pero no. Mire, tenemos algo que se llama conciencia en nuestra vida. Amén. Dice que muchos ya la tienen cauterizada. Pero hay una conciencia, hermano. Y hay una vocecita. Y óigame bien. Usted tiene que saber qué es lo que le están diciendo. Dice que no podemos recibir nada si no viene de arriba. O sea, nada bueno. Nada bueno. El Espíritu Santo siempre lo va a tratar de dirigir a lo bueno. Amén. Cuando usted de repente está así y alguien pasa y lo pisa, y le quiere echar una maldición y el Espíritu dice, tranquilo. Esa es la voz del Espíritu. Pero muchos no lo obedecen. A veces cuando ya usted va a entrar en la discusión, oye una voz que le dice, hey, cálmate. Esa es la voz del Espíritu. Amén. Cuando usted, hermano, de repente viene cualquier cosa que usted ya quiere reventar, viene el Espíritu calmado. Y entonces es la voz del Espíritu. Cuando usted quiere irse por allí y oye una voz que le dice, no, eso no te vayas por ahí, esa es la voz del Espíritu. Aún en el pecado, antes de que la gente cometa pecado, antes de que la gente caiga en transgresión, viene la voz del Espíritu a decirle, no lo hagas, no lo hagas. Yo tengo un testimonio
que me pasó así. Ajá. Andaba con mi mamá Ajá. y mi mamá pues quería hacer sus cosas y pues yo sabía que estaba mal, ¿no? Pero como soy su hija, yo no la quería dejar sola porque me sentía mal. Pero adentro de mí sentía eso, como dice usted, algo que me decía, no lo hagas porque estás haciendo mal. Y luego de poquito a poquito me fui distrayendo a mi mamá y diciéndole, mejor vamos para la casa y luego a ver qué pensamos. Pero eso porque yo sentía que lo que estaba haciendo no era correcto, Sí. que mejor no fuera para la casa. Porque a veces en esta vida nos metemos en situaciones que nos meten. Yo he estado en situaciones donde ya estoy hasta aquí, digo, ¿y ahora qué hago? Y ya, ¿cómo me salgo? Porque a veces se pelea gente o algo y uno va y le llaman, ven tú, y yo, ¿por qué? ¿Tú aquí vas a hacer? Pues, yo, ¿qué quiero hacer? ¿Pensar que se pelee? No, dime si que uno tiene que ser apaciguador. Pero hay gente que no quiere ser apaciguada, hermano. Antes, si usted llega con usted, también lo agarra. No sé. No. Mire, bueno, vamos a seguir con los textos porque el tiempo está avanzando. Se va el tiempo. Sí, Lucas 10:21, ¿verdad? Amén. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, no, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Ajá. Fíjese, ahí nos habla otra vez la demostración del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Amén. Cómo Dios estaba glorificando al Padre delante de la gente para que la gente lo mirara que Él está hablando con el Padre. Amén. Para que mirara la gente y también para que quedara escrito la forma como eran unidos ellos. Y ahí también contestamos la pregunta que dijo la hermana de que a quién le tenemos que orar. ¿A quién le estaba orando Jesús? Al Padre. Amén. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. Amén. O sea, esa es la forma que debemos de orar. Amén. Vamos a seguir adelante. ¿Dónde nos quedamos? Juan 3:34. Juan Amén. Dígalo, hermano. 10:34. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Amén. Fíjense qué tremendo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Oye, imagínese, hermano, imagínese. Nomás póngase a pensar en ese versículo. Póngase a pensar. Póngase a pensar un momento y a meditar. ¿Qué le está diciendo el Señor con ese versículo? Que no le da el Espíritu con medida. O sea que la limitación la tenemos nosotros. El alto lo hacemos nosotros. Llegamos hasta donde nosotros queramos llegar. El Espíritu no tiene una medida. Por eso usted ha escuchado de testimonios y ha visto la gente de la Biblia, los hombres de Dios, cómo hicieron grandes cosas. Hablando, hermano, de los apóstoles, hablando de los profetas. ¿Por qué? Porque Dios les había dado un espíritu, pero ellos no le dieron una medida del espíritu, ellos no dejaron que el espíritu fluyera. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y aprender a dejar que el espíritu fluya. Mire, en la alabanza de Dios, cuando venimos a alabar aquí, tenemos que adorarlo en el Espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu fluya. Y cuando usted haga eso, usted se va a sentir bonito, usted no se va a cansar, usted no va a estar incómodo, usted no va a estar cansado, todo se le va a ir. Tristeza, dolor, enfermedad, todo se va. Sí, amén. Porque usted le está dando libertad al Espíritu, no le está dando una medida. Amén. Eso es para alabar a Dios. Todo lo que hacemos nosotros, por eso dice en el libro de Juan que los adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Eso es como nosotros tenemos, no le podemos poner una medida, o sea, Él no lo da con medida. Lo que pasa es de que la gente, los seres humanos, tenemos una medida. Amén. O sea, mire, yo le voy a decir esto, y se lo voy a decir con temor y temblor. Hay ministerios que están atorados porque se les ha puesto una medida al Espíritu. Y hay mucha gente que no está fluyendo porque le han puesto una medida al Espíritu. Porque yo le voy a decir una cosa, mire, si usted le da libertad al Espíritu, ay hermano,
Grandes cosas puede ser. Hermano, no importa que no sepa hablar, que no sepa leer, que sea tartamudo, no importa que sea un analfabeta, no importa que sea de la clase más baja, no importa. Si usted le da libertad al Espíritu, el Espíritu, hermano, va a ser con esa persona. Hermano, eso ha pasado. Eso ha pasado. La persona que no le pone una medida al Espíritu, sino que deja que el Espíritu lo dirija, ¿sabe a dónde lo va a guiar el Espíritu? A buscar más y 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 más. No tiene un límite el Espíritu. Y lo va a ir acercando más a Dios, y acercando más a Dios, y acercando más a Dios, y llevándolo más cerca, llevándolo más cerca. Y la persona va a ir siguiendo de un nivel. Y hermano, son cosas, hermano, que el Espíritu lleva a la gente a lugares donde la gente no se puede imaginar. Vamos a seguir leyendo porque se nos va. ¿Esa fue, pastor? Esa fue Juan 3:34. 3:34. Sí. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 1, ¿quién lo tiene? Amén. A ver, léalo. 2 de Corintios 1. La palabra se le va dando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo. No. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Amén. Gloria a Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Sí? No, el otro, el 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las armas del Espíritu. Las armas del Espíritu. Amén, las armas del Espíritu. Nuestro corazón. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia, que ya fuimos sellados. Amén. O sea, usted tiene un sello, que es el Espíritu Santo. En el mundo invisible, en el mundo espiritual, se puede mirar. Yo no lo puedo ver a usted, su sello, aunque hay unos que sí se miran. Hay unos que se mira el sello de Dios. Se mira. Usted puede ver a una persona que tiene el sello de Dios y dice, esta persona es diferente, algo tiene el sello de Dios. Y cuando usted se acerca siente paz porque tiene el sello de Dios. Y cuando usted anda con él, es agradable porque tiene el sello de Dios. Amén. Estamos sellados por el Espíritu. O sea, ¿por qué sabemos esto, iglesia? Porque a veces nosotros nos sentimos como que no somos nada. Y como que nosotros no vamos a lograr nada. ¿Y con qué autoridad yo voy a hacer? Hermano, pero Dios lo puede usar. ¿Y cómo si yo? No, hermano, pero usted está sellado. O sea, hay un sello de propiedad en su vida. Hay un sello de propiedad en su vida. Y ese sello dice que le pertenece a alguien. Amén. Entonces, como hay un sello en su vida, desde arriba el Padre mira a aquellos que están sellados con su Espíritu. Y Él habla y escoge y dice, el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Pero ya estaban sellados antes. Después vino el ministerio. Amén. El llamado. Pero ya estaban sellados. Estaban sellados por el Espíritu. Todos nosotros hemos sido sellados, iglesia. Todos. Todos. Bueno, los que tenemos hijos de Dios. El que recibe a Jesucristo. El que reciba a Jesucristo. Sí, el que recibe. Amén. Como su único Salvador. Y hermano, vamos a seguir leyendo. Porque Gálatas 4, no le he dado a nadie, se lo voy a dar. Hermano Marco, Gálatas 4, del 4 al 6. Hermana Sandra, Hechos, capítulo 2, versículo 38 y 39. Hermana Anaí, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6. Junior, 2 Corintios 13, 14. Hasta ahí vamos a llegar ahorita. Quiero darle otros textos. Yo tengo 2 de Corintios 13, 14. ¿Usted lo tiene? Sí, ¿No lo ha leído? no. Bueno, léalo. Ajá. Nos faltaba uno. Dígalo, hermano. Sí. 2 Corintios 13, 14. ¿Y tú? Amén, léalo. Sí, dice así. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Fíjese, ese es otro texto, gracias hermano. Otro texto que nos habla de la Trinidad de Dios. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, que es el Hijo,
el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo, ahí están los tres, Los tres. sean con todos vosotros. Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. 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 Sí, Señor. Quiero encontrar aquí unos cuantos versículos, porque ya quiero... Ya la testigo. Mire, ¿a quién le di texto? Gálatas Léalo. 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gloria a Dios. Fíjese, porque somos hijos, mandó su Espíritu, amén. Amén. Bueno, el otro que sigue, ¿Cuál es? Hechos 2:38. Hechos 2:38. Solo el 38. Sí, léalo. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, Hechos 2:38, hermano. Habla cuando Pedro les estaba diciendo la forma y les estaba diciendo, mire, bautícense en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, aquí vamos a entrar a algo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Amén. Entonces, aquí ha habido una poca de controversia en varias personas. Pero le voy a decir una cosa. Los tres son uno. Amén. El Hijo es el Padre. El Hijo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Hijo, el Espíritu Santo es el Padre es el Hijo, el Padre es el Espíritu Santo. Viceversa. O sea, todo es uno solo Dios. Entonces, si usted se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, capítulo 28, versículo 19, dice que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en el libro de Hechos dice que se bautiza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, aquí es donde hay gente que dice, no, pues yo me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así dijo Jesús. Y otro dice, no, yo me bautizo en el nombre del Hijo, porque así dijo Pedro. Y ya había venido la revelación y empiezan. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Más adelante, en uno de los textos que le iba a dar, dice que hay un solo bautismo, un solo Dios. Amén. Y un solo Espíritu y un solo Señor. Amén. O sea, no hay muchos bautismos, porque no hay muchos dioses. No hay muchos dioses. Si yo tomo la idea de bautizarme solamente en el nombre de Jesús, es porque yo creo que Él es superior a estos dos. Amén. Y si yo tomo la idea de bautizarme solamente en el nombre del Padre, porque yo creo que es superior a los demás. Pero son uno. Amén. El bautismo del Hijo y el bautismo de los tres es el mismo bautismo, iglesia. Es el mismo bautismo. Díganme. Sí, pastor, porque está la iglesia de los del nombre, entonces ahí había una confusión, pero como dice usted, si se bautizaban en el nombre del Hijo, Es que mire, están los tres. le voy a decir una cosa. Ajá. Nosotros no podemos dividir lo que no se puede dividir. Amén. Que nosotros nos decían los trinitarios. Sí, pero mire, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no lo podemos dividir nosotros, porque ellos no se pueden dividir, son uno. No podemos dividirlo, es uno solo. Sí. Si nosotros lo dividimos es porque nosotros como humanos creemos que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Ahora, dime. Pues entonces, ¿por qué Pedro dijo que en el nombre del Hijo? Porque el Hijo es el Padre y es el Espíritu Santo. So, él lo estaba diciendo como que son uno, pero nunca creyó que Cristo era más de los otros. No puede, porque entonces estaría fuera del orden bíblico. ¿Quién de ustedes piensa que el Hijo es más que el Padre? Ninguno. Ninguno lo va a creer. Pero los... ¿O quién piensa que el Padre es más que el Hijo? Ninguno creemos eso. No puede ninguno ser, porque son uno. Yo le enseñé ahorita que no tienen Sí, principio no ni lo fin. tienen. No, están dentro de la infinidad de Dios. Los tres son uno. No están divididos, aunque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no hay ninguno que esté encima del otro. Sí, O sea, pero como no es dice como... usted, ¿verdad? Hacen división. Lo que pasa es de que el humano a veces usa las cosas humanas para entender la Biblia. Y nosotros somos así. Óigame bien, hay un presidente, el vicepresidente y los gobernadores. Amén. La iglesia está el pastor, el copastor y los diáconos. Pero es una clase de organización terrenal. Amén.
Pero esto lo que yo le estoy hablando no es terrenal, es celestial. Es celestial. Ellos no se van por jerarquía, no es el Padre más alto y luego el Hijo y el Espíritu. No, no. Dígame, hermano. Ahí, hermano, lo que usted quiere decir, como dijo la hermana María, que dice que solo se bautiza en el nombre de Jesús, ahí es cosa de el que está impartiendo la palabra, que quiere solamente dirigirse específicamente a eso, sabiendo que los tres son iguales. Ahí hay un error. La persona que está impartiendo la palabra es la que está equivocada. Ese es el problema. Pero, porque hacen división. bueno, vamos ¿quién se quedó con texto? 1 Corintios A ver, 12 léalo. dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Nomás hay uno. Amén. Uno es el que da los dones, Amén. los ministerios, las operaciones, pero nomás hay un Dios. Amén. Amén. Sí, amén. Pero todos, está hablando de una operación, o sea, en la iglesia se practican esos dones. Hermano, uno tiene dones de profecía y otros tienen dones de ministerio, otros tienen dones de operaciones, diferentes formas de operar. Pero todos, 1 nomás hay un Corintios Dios. 12. Exacto. Nomás hay un Dios. Amén. Bueno, ya quiero terminar, hermano. Quiero decirle lo más. En Juan 1.8, fíjese lo que dice. Juan 1.8 dice así. Ay, se me hace que ese no es. No, es Juan 1.18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces el que miraron en Apocalipsis sentado en un trono, y el que miró Isaías, alto y sublime, ¿quién era? Era la representación del Dios invisible, Jesucristo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? A Dios nadie lo vio jamás, ni nadie lo ha visto. Y sigue diciendo, en el libro de Éxodo, capítulo 30, ya más se los voy a decir, dice que cuando Moisés les dijo a los sacerdotes, miren, cuando ustedes hablaban, oyeron la voz, pero no miraron ninguna figura. O sea, no miraron a nadie, solamente la voz. Y sigue diciendo, en Deuteronomio 4.12 dice, Jehová uno es. Entonces, miren, vamos a leerlo. Juan 1.8, ya se lo leí. Juan 1.18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, como nadie ha visto a Dios, el Hijo lo ha venido a dar a conocer. ¿Ok? Ahora, esa es una. Ahora vamos a 1 Timoteo 1.17. Rápido, porque ya ahora sí, ya voy a poner mis hojas acá. 1 Timoteo 1.17, porque ahora sí de aquí nos vamos. Miren lo que dice. Por tanto, 1 Timoteo, sí es eso. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Invisible. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermano, ¿por qué Dios nadie lo puede ver? ¿Por qué nadie lo vio jamás? Porque es invisible. Amén. Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ahora vamos a seguir adelante. Miren, pero fíjense, en Génesis 32:30 dice que Jehová luchó con el ángel, con un ángel, que luchó con Dios. Jacob luchó con Dios. Y dice en Éxodo 32:11 también que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero dice la Biblia que nadie lo ha visto jamás y que es el Dios invisible. Entonces, ¿cómo dice la Biblia que habló con Moisés cara a cara y que Jacob luchó con él y que cuando se le apareció ¿cómo se llamaba la mamá, el papá de Sansón? Manoa. Le dijo, ¿quién eres? Y declárame tu nombre. Dijo, soy admirable. ¿Sabe quién era? Era Jesucristo. Amén. 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 Era Jesucristo. O sea que, vamos a terminar con esto, iglesia. En el plan divino de Dios, Manoa, este es el papá de el Padre, Sansón. Dios de los ejércitos,
el Todopoderoso, tiene el Dios invisible, que es Jesús, el que lo representa, el que es la imagen de Él, del Dios invisible, dice el libro de Corintios, es Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, todos, cuando usted lea la Biblia y mira a uno sentado alto y sublime, es Jesús, pero ahí están los tres. Hermano, ¿cómo? Dígame. Cuando dice usted también acerca de que Dios nadie lo ha visto, Amén. también habla la palabra de Dios en el libro de Génesis 3, en adelante, donde dice que Adán y Eva escucharon la voz, o sea, escucharon la voz de Jehová nomás. Nomás lo escucharon. Pero que no dice que lo vieron, sino que escucharon la voz de Jehová. Amén. Y cuando ellos escucharon la voz, dice, o sea, Él les preguntó dónde estaban, pero nunca lo vieron ahí también. Que fueron los primeros. Y miren lo que dice, lo que le voy a leer. En Juan capítulo 5, versículo 37 dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, hablando Cristo. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, nadie ha visto a Dios. Amén. Nadie. Ahora, yo le voy a decir algo. Ni los ángeles, ni querubines, ni serafines, ningún ser creado ha visto a Dios. Nadie. ¿Por qué cree que Dios tiene a su Hijo, que es la imagen del Dios invisible? Porque Él es el representante del Padre. Del Padre. Él es el que, cuando alguien mira a Dios, mira a Jesús. Mira Jesús. Por eso en el Antiguo Testamento se llamaba el ángel de Jehová. ¿Quién fue el que habló con Abraham cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra? Jesús. Dice que era Jehová. Era. Digo, y Jehová estaba hablando con Abraham. Ajá. Pero era Jesús. Era Jesús. ¿Quién fue el que habló con Moisés cuando le mostró las espaldas? Era. Era el Hijo. O sea, hermano, por eso, imagínese, iglesia, imagínese que Dios es tan precioso, pero aquí vamos a parar porque Sí, es hermoso la palabra de Dios, pero tenemos que entender lo que el Espíritu nos viene a revelar. Amén. Pónganse sobre sus pies y vamos a orar. Denle un aplauso al Señor. Sí, amén. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en esta tarde, Señor, por permitirnos, Señor, en estos momentos, Señor, poder aprender algo de su palabra, Señor. Que su Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder comprenderlo, guardarlo en nuestro corazón y que podamos cada día, Señor, ser aprendiendo más y más de usted, Señor. Ayúdenos, Padre Santo, cada día, Padre, y en esta tarde, Señor, le doy gracias por cada uno de los que pudieron mirar este mensaje, los que estuvieron aquí presentes, Padre. Le pido, Señor, y hemos orado por las necesidades del pueblo, Señor, y de aquellos que están enfermos, Señor. No nos queremos ir, Padre, sin rogarle por los enfermos, Padre, sin rogarle por aquellos que están pasando dificultades económicas, dificultades de salud, Señor. En el nombre de Jesucristo le pido, Señor, por medio de su palabra, Padre, por medio de su sangre, Señor, que sea usted sanando, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Sí, Señor. Dele gracias a Dios.